Viernes, 23 de agosto de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital 2029319. Tipo, jurisprudencia. Fondo de ayuda. Asistencia y reparación integral. El artículo 132, fracción, de la Ley General de Víctimas que suprime la garantía presupuestaria del 0.014% viola el principio de progresividad en relación con el derecho humano a una reparación integral del daño. Hechos, una persona moral, cuyo objeto social consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos, promovió amparo indirecto contra el artículo referido, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, al considerar que viola el principio de progresividad, ya que esa reforma suprimió la garantía presupuestaria para la protección del derecho humano a una reparación integral del daño, pues el texto previo a la reforma garantizaba al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cierta asignación en el presupuesto de egresos de la Federación. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal por subsistir el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 132, fracción, de la Ley General de Víctimas, reformado mediante el decreto mencionado, que suprime la garantía presupuestaria para la satisfacción de los derechos inherentes a la reparación integral del daño de las víctimas de hechos ilícitos, contiene una medida legislativa regresiva injustificada, violatoria del principio de progresividad de los derechos humanos, en relación con el derecho humano a una reparación integral del daño. Justificación. Si bien la reforma al indicado precepto tuvo como finalidad enfrentar la crisis sobre la salud pública y la economía nacional provocada por la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2, COVID-19, dicha acción extraordinaria fue declarada formalmente concluida por decreto publicado el 9 de mayo de 2023. Si bien tuvo por objeto implementar medidas estatales para promover la transparencia en el ejercicio de la administración pública federal y evitar la discrecionalidad en el ejercicio y la aplicación de los recursos públicos, el Congreso de la Unión no la justificó razonablemente frente a la falta de recursos económicos para hacer posible la efectividad del derecho humano a una reparación integral del daño. Tampoco realizó los esfuerzos necesarios para obtener los recursos faltantes, no aplicó el máximo de los disponibles para lograr esa efectividad, ni demostró que, en efecto, los recursos sacrificados en perjuicio de la garantía presupuestaria previamente establecida, consistente en el 0.014% del gasto programable del presupuesto de egresos de la Federación del año inmediato anterior, fueron efectivamente destinados a la garantía del derecho humano a la salud pública y para la promoción de la transparencia en el ejercicio de la Administración Pública Federal. Primera Sala. 2 de 10. Registro digital 2029337. Tipo, jurisprudencia. Principio de progresividad de los derechos humanos. Las autoridades del Estado tienen la obligación de justificar la implementación de una medida regresiva sobre alguna de las garantías presupuestarias que hagan efectivo un derecho humano. Hechos, una persona moral, cuyo objeto social consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos, promovió amparo indirecto contra el artículo 132, fracción, de la Ley General de Víctimas, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, al considerar que viola el principio de progresividad, ya que esa reforma suprimió la garantía presupuestaria para la protección del derecho humano a una reparación integral del daño. Pues el texto previo a la reforma garantizaba al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cierta asignación en el presupuesto de egresos de la Federación. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal por subsistir el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que cuando una autoridad del Estado implemente una medida regresiva sobre las garantías presupuestarias que hagan efectivo un derecho humano, está obligada a justificar y demostrar la falta de recursos para garantizar su ejercicio efectivo. Por tanto, está obligada a lo siguiente: 1. Acreditar la falta de recursos; 2. Demostrar que realizó, aunque sin éxito, todos los esfuerzos necesarios para obtener los recursos faltantes y 3. Demostrar que aplicó el máximo de los recursos disponibles para su garantía, o que los recursos de los que disponía se aplicaron para garantizar otro derecho humano con una importancia mayor o de atención prioritaria. Justificación. La primera sala, al resolver los amparos en revisión 750/2015, 1374/2015,
100/2016 y 306/2016, estableció que las autoridades deben garantizar, proteger, promover y respetar, prioritariamente, la plena efectividad de todos los derechos humanos y, si no lo hacen o adoptan medidas regresivas, tienen el deber de justificar esas acciones y la carga probatoria de demostrarlo. Por ende, cuando aduzcan una falta de recursos, deben probar no solo que realizaron todos los esfuerzos posibles para usar el máximo de los disponibles, sino además demostrar que la ausencia de recursos se justifica porque se destinaron a garantizar otro derecho humano de similar importancia y no cualquier objetivo social. Estas obligaciones derivan directamente de la Constitución General y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, porque los derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico son normas que tutelan bienes individuales básicos de la máxima importancia moral, derivados de los principios de igualdad, autonomía y dignidad. En esa tesitura, el principio de progresividad impone a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, el deber de incrementar gradualmente el grado de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y también les prohíbe adoptar medidas regresivas que disminuyan el alcance y nivel de protección otorgados a los derechos humanos, salvo que exista una justificación constitucional plena para la medida regresiva que se demuestre fehacientemente. Primera Sala. 3/10. Registro Digital 2029-302. Tipo: Jurisprudencia. Condonación de créditos fiscales. El artículo 3 transitorio, fracción 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, establece una cláusula de inimpugnabilidad de las resoluciones dictadas con motivo de la solicitud relativa, solo aplicable a los contribuyentes respecto de los medios de defensa ordinarios. Hechos: a una persona moral se le condonaron créditos fiscales con fundamento en el invocado precepto legal. La autoridad fiscal promovió juicio de lesividad con la finalidad de revocar esa condonación, el cual se estimó procedente y fundado. La contribuyente promovió amparo directo al considerar que la cláusula de inimpugnabilidad prevista en el artículo referido es aplicable tanto a los contribuyentes como a la autoridad fiscal. La segunda sala ejerció su facultad de atracción. Criterio jurídico: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la cláusula de inimpugnabilidad de las resoluciones dictadas con motivo de las solicitudes de condonación, prevista en el artículo 3 transitorio, fracción 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, solo es aplicable a los contribuyentes respecto de los medios de defensa ordinarios. Justificación: la condonación consiste en una forma de remisión de la deuda tributaria otorgada como medida de beneficio no exigida por la Constitución Federal como tal, que incluso está prohibida en términos de su artículo 28, párrafo primero. La interpretación armónica y sistemática de los artículos 74 del Código Fiscal de la Federación y 3 transitorio, fracción 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, lleva a concluir que la cláusula de no impugnación de las resoluciones dictadas con motivo de las solicitudes de condonación por los medios de defensa ordinarios solo es aplicable a los contribuyentes, sin perjuicio de que puedan combatir los preceptos en que se funden dichas resoluciones. Mediante el juicio de amparo, esta interpretación se robustece porque las autoridades fiscales no cuentan con ningún medio de defensa extraordinario de impugnación, como lo es el juicio de amparo en el caso de los contribuyentes, por lo que el legislador estableció en el artículo 36 del Código referido el juicio de lesividad como medio de defensa ordinario que pueden hacer valer contra las resoluciones favorables a las solicitudes de condonación cuando estimen que son ilegales. Segunda Sala. 4/10. Registro Digital 2029-307. Tipo: aislada. Control del tabaco. El artículo 60, párrafo primero, fracciones I, 2 y 3, del Reglamento de la Ley General relativa, al prever la prohibición de brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento en las zonas exclusivamente para fumar, transgrede el principio de subordinación jerárquica, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022. Hechos: una persona reclamó en amparo indirecto el artículo referido, que prohíbe la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento en las zonas exclusivamente para fumar, al considerar que excede lo dispuesto por la ley respectiva. El juzgado de distrito determinó que el artículo va más allá de las restricciones establecidas por el legislador, pues no prohibió que en las zonas especiales para fumar se presten servicios de venta y de consumo de bebidas y alimentos. Las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 60, párrafo primero, fracciones I, 2 y 3,
del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco viola el principio de subordinación jerárquica al prohibir la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento en las zonas exclusivamente para fumar. Justificación. El artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco establece la existencia y regula las premisas esenciales de las zonas exclusivamente para fumar, lo que acota únicamente a ubicarlas en espacios al aire libre, sin mayor limitación. Con ello se constata que el primer párrafo del artículo 60 incorporó una prohibición no prevista en el esquema de regulación de los espacios destinados para personas fumadoras al impedir la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento. Del mismo modo, las exigencias contenidas en sus fracciones 2 y 3, relativas a que las zonas exclusivas para fumar se encuentren físicamente separadas e incomunicadas de los espacios 100% libres de humo de tabaco, que tengan una distancia de al menos 10 metros de las entradas, accesos, salidas o cualquier lugar obligado donde las personas pasen o se congreguen, así como que sus dimensiones no deben exceder el 10% del área total del inmueble o establecimiento, exceden lo dispuesto por él. Legislador en la ley que reglamenta, en la medida que esos requisitos encuentran correspondencia con el diseño de las áreas exclusivamente para fumar en las que el reglamento prohíbe la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, lo que demuestra que se trata de exigencias que se complementan para erigirse en un impedimento para el establecimiento de esas zonas y reforzar una limitación que la ley no concibió, por lo que las referidas porciones violan el principio de subordinación jerárquica. Segunda Sala. 5 de 10. Registro digital 20293008. Tipo, aislada. Control del tabaco. El artículo 65 del Reglamento de la Ley General relativa al prever que en los lugares destinados al hospedaje de personas puedan existir zonas exclusivamente para fumar en espacios al aire libre, pero condicionadas al cumplimiento de las reglas del diverso 60 del mismo ordenamiento, transgrede el principio de subordinación jerárquica, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022. Hechos, una persona reclamó en amparo indirecto el artículo referido, que establece que en los lugares destinados al hospedaje de personas podrán existir zonas exclusivamente para fumar en espacios al aire libre y que dichas zonas deberán sujetarse al artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que dispone que esas áreas a. Deberán ubicarse solo en espacios al aire libre y b. Estará prohibido prestar servicios o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, así como llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento. Consideró que el precepto excede la Ley General para el Control del Tabaco. El Juzgado de Distrito determinó que el artículo va más allá de las restricciones establecidas por el legislador, pues no prohibió que en las zonas especiales para fumar se presten servicios de venta y de consumo de bebidas y alimentos. Las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 65 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco viola el principio de subordinación jerárquica al prever que en los lugares destinados al hospedaje de personas puedan existir zonas exclusivamente para fumar en espacios al aire libre, pero condicionadas al cumplimiento de las reglas del artículo 60 del mismo reglamento. Justificación. Esta segunda sala determinó que el artículo 60, párrafo primero, del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco incorporó una prohibición no prevista por el legislador en el esquema de regulación de los espacios destinados para personas exclusivamente fumadoras, al impedir la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, así como que las exigencias contenidas en sus fracciones 2 y 3 constituyen restricciones que de facto impiden que muchos lugares puedan tener esas zonas exclusivas para fumar, en contravención al principio de subordinación jerárquica. El artículo 65 citado, al establecer que en los lugares destinados al hospedaje de personas pueden existir zonas exclusivamente para fumar en espacios al aire libre, pero condicionadas a cumplir las reglas del artículo 60 aludido, excede lo previsto en la ley, en la medida que responde al diseño restrictivo de las áreas exclusivas para fumar, conforme a las cuales el reglamento implementó diversas exigencias para constituir una prohibición no prevista por el legislador. La porción viola el principio de subordinación jerárquica. Segunda Sala. 6 de 10. Registro digital 20293009. Tipo, aislada. Control del tabaco. El artículo 79, fracción I, del Reglamento de la Ley General relativa, que establece como medida de seguridad la suspensión de la publicidad, promoción y patrocinio, así como de los trabajos o servicios, de manera total y permanente,
transgrede el principio de subordinación jerárquica, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022. Hechos, una persona moral reclamó en amparo indirecto el artículo referido, que establece como medida de seguridad la suspensión de la publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco, así como de los trabajos o servicios, de manera total y permanente, al considerar que excede a la Ley General para el Control del Tabaco. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio porque consideró que la quejosa no demostró ubicarse en las hipótesis previstas en las normas combatidas. En su contra interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 79, fracción I, del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco viola el principio de subordinación jerárquica al establecer como medida de seguridad la suspensión de la publicidad, promoción y patrocinio, así como de los trabajos o servicios, de manera total y permanente. Justificación. El artículo 78 del reglamento indicado señala que las medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 404 de la Ley General de Salud, por actividades relacionadas a la producción, publicidad e importación de productos del tabaco, serán de inmediata aplicación y durarán el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas o hasta que cese la causa que dio origen a su aplicación. Por su parte, la Ley General de Salud, a la que remite el mencionado reglamento, en sus artículos 402, 404, 411 y 412, establecen la aplicación de medidas de seguridad para proteger la salud de la población, entre las cuales se prevé la suspensión de trabajos o servicios, con la precisión de que ésta será temporal, pudiendo ser de forma total o parcial por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas. Como el citado artículo 79, fracción I, establece la suspensión como medida de seguridad total y permanente, va más allá de lo previsto en la ley, por lo que viola el principio de subordinación jerárquica. Segunda sala. Yedida on. Registro digital 2029297. Tipo, aislada. Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros. Si se celebró durante la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria y el actor tuvo conocimiento de su existencia después de que entró en vigor la Ley Agraria, es aplicable el plazo de prescripción previsto por el artículo 61 de esta última para demandar su nulidad, sin que ello implique violación a la garantía de irretroactividad de la ley. Hechos, el actor demandó la nulidad de un acta de Asamblea General de Comuneros celebrada durante la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria. El Tribunal Unitario Agrario decretó la improcedencia de la acción al considerar que prescribió el derecho del accionante, pues la demanda se presentó con posterioridad al plazo de 90 días naturales contados a partir de que tuvo conocimiento de la existencia del acta referida de conformidad con el artículo 61 de la Ley Agraria. Inconforme, aquel promovió juicio de amparo directo argumentando que este último precepto se le aplicó retroactivamente en su perjuicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la aplicación del plazo prescriptivo previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria no viola la garantía de irretroactividad de la ley cuando se demanda la nulidad de un acta de Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros celebrada durante la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria si el actor tuvo conocimiento de su existencia con posterioridad a que entró en vigor la ley vigente. Justificación. Lo anterior, porque el hecho de que la celebración de la Asamblea General de Comuneros hubiera tenido lugar durante la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, la cual en su artículo 407 no establecía plazo para demandar su nulidad, no implica que se haya generado un derecho sustantivo a favor de quienes se consideraran afectados para interponer la demanda en cualquier tiempo, pues dicho precepto no introdujo en la esfera jurídica de los afectados un bien, una facultad o un provecho a su patrimonio, a su dominio o a su haber jurídico, sino una mera expectativa de derecho, respecto de la cual no rige la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución General, esto es, solo introdujo la posibilidad de presentar la inconformidad, la cual, por ser una norma procesal, adjetiva o instrumental, se rige por la disposición vigente al momento en que se desarrolla. Por tanto, cuando se demande la nulidad de un acta de Asamblea General de Comuneros que fue conocida cuando ya estaba en vigor la Ley Agraria, es aplicable el plazo de 90 días para su impugnación, conforme a su artículo 61, dado que cuando entró en vigor el accionante aún no tenía conocimiento de su existencia, esto es, cuando inició la vigencia de la nueva ley el actor no había adquirido el derecho procesal de presentar la demanda en cualquier tiempo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 8 de 10. Registro digital 2029341. Tipo, aislada. Refugiados.
Las personas extranjeras que manifiesten temor fundado de persecución de grupos de choque con aquiescencia del gobierno de su país con motivo de su oposición política acreditan esa condición. Hechos, una persona de nacionalidad venezolana y su hijo menor de edad salieron de su país, pues aquella aseveró que al ser parte de las marchas estudiantiles de 2015 y 2016 recibió amenazas del grupo Tupamaro. En México solicitó el reconocimiento de la condición de refugiados, pero la Secretaría de Gobernación les negó la solicitud, por lo que demandó su nulidad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa les reconoció dicha condición y en el recurso de revisión, la señalada autoridad argumentó que la mera declaración de la actora es insuficiente para acreditar los elementos para ese reconocimiento, que no es fundado el temor que alega y que no alcanza el umbral de persecución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas extranjeras que manifiestan temor fundado de persecución de grupos de choque coludidos con el gobierno de su país acreditan la condición de refugiados si se demuestra sin rigorismos su carácter de disidentes políticos y las amenazas a que están sujetas. Justificación. Del Manual del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de refugiados deriva que la carga de la prueba del carácter de refugiado recae en el solicitante, la cual se acredita con el relato veraz de los hechos relevantes, para que con base en ellos pueda llegarse a una decisión apropiada. En el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, el estándar probatorio de la autoridad administrativa, si bien es a cargo del solicitante, dada su condición de vulnerabilidad, la responsabilidad de averiguar y valorar las pruebas se comparte con el órgano investigador, de ahí que no sea estricto. La Declaración de Cartagena de 1984 adopta un concepto amplio de temor fundado, el cual no se acredita solo con la existencia de un riesgo subjetivo, sino también objetivo, como los contextos de violencia generalizada de derechos humanos que perturban gravemente el orden público, por lo que basta su existencia para justificar la salida del país del solicitante a fin de buscar condiciones de vida digna, lo cual se suma con la acreditación de alguna condición que agrava el estatus de la persona solicitante, como su carácter de disidente política, mujer, niña o niño. En el caso, en 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue categórica al señalar que las personas provenientes de Venezuela deben ser reconocidas prima facie como personas refugiadas con motivo de las violaciones masivas a los derechos humanos de su población, pues existen manifestaciones de su mandatario que respaldan las actuaciones de grupos de choque civiles, tupamaros, contra los disidentes políticos. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 10. Registro Digital 20291312. Tipo, jurisprudencia. Derechos por servicios de supervisión. Los permisionarios para la generación de energía eléctrica deben pagarlos anualmente. Artículo 56, fracción 2, de la Ley Federal de Derechos. Hechos, los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la forma en que los permisionarios para la generación de energía eléctrica deben pagar los derechos por el servicio de supervisión prestado por la Comisión Reguladora de Energía. Mientras que uno consideró que ese deber surge por la sola condición de ser permisionarios, los otros estimaron que la autoridad debía señalar concretamente las actividades de supervisión realizadas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los derechos por los servicios de supervisión previstos en el artículo 56, fracción 2, de la Ley Federal de Derechos, deben pagarse anualmente por la sola condición de ser permisionario para la generación de energía eléctrica. Justificación. Al resolver los amparos en revisión 27/2011 y 803/2010, la primera y la segunda salas del Alto Tribunal analizaron el servicio de supervisión de los permisos de energía eléctrica al tenor del marco normativo abrogado y determinaron que representa una actividad compleja que requiere de una estructura administrativa, operativa, funcional y técnica del Estado. Siguiendo tales criterios, conforme al marco normativo vigente de la industria eléctrica, ese servicio se compone de una serie de acciones que conllevan un seguimiento y revisión continuos de la actividad permisionada, por lo que constituye una actividad compleja que tiene relevancia para el desarrollo de la industria eléctrica nacional. Por tanto, los referidos derechos deben cubrirse anualmente por la sola condición de ser permisionario para la generación de energía eléctrica, ya que la justificación del pago periódico radica en las actividades que implica ese servicio, pues las efectúa el ente regulador de manera permanente durante la vigencia del permiso, sin que sea necesario que precise concretamente las actividades realizadas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 10. Registro Digital 20291346. Tipo, jurisprudencia.
Suspensión en amparo indirecto. Procede a favor de las personas autorizadas como operadoras de juegos con apuestas y sorteos, reformas al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicadas el 16 de noviembre de 2023. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2023, concretamente en lo relativo a su artículo cuarto transitorio, a la adición del último párrafo al artículo 91 y a la derogación de los artículos 3, fracción 27 bis, 30, 91, fracción B, 137 bis, 137 ter y 137 quater del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuando la solicitan personas autorizadas como operadoras de juegos con apuestas y sorteos. Mientras que uno la negó por motivos de orden público e interés social, el otro la concedió haciendo prevalecer la apariencia del buen derecho. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión en amparo indirecto solicitada por las personas autorizadas como operadoras de juegos con apuestas y sorteos contra las normas señaladas. Justificación. El proceso para la emisión del decreto reclamado revela que éste persigue fines de orden público e interés social por cuanto busca fortalecer el control administrativo sobre la actividad de juegos con apuestas y sorteos, vistos los problemas derivados de su relación con conductas ilícitas, así como prevenir la ludopatía. Sin embargo, del análisis ponderado entre los señalados propósitos y la apariencia del buen derecho, conforme a los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se concluye que aquellas exigencias deben ceder ante el aparente buen derecho de las personas operadoras, ya que el decreto hace cesar los efectos de sus autorizaciones en el supuesto de que no cuenten con un establecimiento en explotación, por lo que afecta los derechos de que son titulares, y no se advierte que las medidas reglamentarias sean de urgente realización tanto porque no prohíben los juegos con apuestas y sorteos, sino solo la modalidad de sorteos de números y símbolos a través de máquinas, como porque permiten a las personas operadoras continuar activas mientras sus autorizaciones sigan vigentes si tienen establecimientos en funcionamiento. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.